Padre, tú que has estado, estás y estarás en la profundidad de nuestro ser, glorificamos y alabamos tu nombre en nosotros. Que tu reino se acreciente a través de nuestros actos y conductas, que podamos cumplir tu voluntad de la manera en que tú, oh Padre, lo has establecido en nosotros. Concédenos abundante nutrición espiritual, el pan de vida en todos los cambiantes momentos de la vida. Permite que nuestra misericordia por los otros compense los errores cometidos hacia nuestro ser. No permitas que el tentador opere en nosotros más allá de la capacidad de nuestras fuerzas, porque en tu ser, oh Padre, ninguna tentación puede existir, porque el tentador es solo apariencia y engaño, y tú, oh Padre, nos conduces a través de la luz de tu conocimiento, que tu poder y tu gloria obre a través de nosotros por los siglos de los siglos. Rodolfo. Muy bien, muy buena noche para todos y todas. Hoy continuamos entonces con la lectura de Agricultura Sagrada. ¿Quién puede recordar algo de, de, de este texto de hace 15 días, ¿no? Hace 15 días fue que leímos el de Agricultura Sagrada. ¿A quién se le viene alguna imagen por ahí de esa lectura? ¿Qué podemos recordar? Bueno, pienso que podíamos recordar acerca de cómo podría el tránsito de la savia por toda la planta, por el xilema y el floema. Y yo metí la cucharada con lo del potasio. Muchas gracias, claro que sí. Gracias, Esther. Alguien más, ya Esther nos dio una primera parte, una primera puntada. ¿Se acuerdan de las gráficas? Esas gráficas que nos compartió también Juan, Sí, del cristal fantasma. del cristal fantasma de cuarzo, y lo compara con qué. Con los procesos vivos, pero bueno, en realidad yo estaba recordando como el comentario acerca de cómo a través de la planta el agua mm, vence a la gravedad. Y esa es esa fuerza que habla que es superior a la ósmosis, ¿no? Perdón, a la capilaridad. Sí, a la capilaridad, a la fuerza capilar. Y también cuando haces como esas analogías donde la estructura de la mica, que recuerdo como ese gráfico en el que nos muestra como la estructura de la mica, cómo también se puede asemejar a algunas partes de otras índoles, ¿no? O sea, él permite jugar con esa posibilidad de combinar el pensamiento, imágenes, ¿no? Entonces tenemos una estructura delgada que es la mica. En esa estructura se alojan algunos nutrientes, algunos elementos, pero también hace la analogía también con otras partes, ¿no? Eh, También la lleva a otra estructura viva. ¿Qué recordamos de eso? Jesús, yo no tengo el libro. Perdón, sí. Se habló que si el agua es mineralizada, pasa una interrelación entre todos los elementos. Sí, Y recuerden, también hablar de los ríos voladores, se mencionaron, la importancia de los ríos voladores. muy bien. Bueno, ya casi vas a tener el libro, Orlando, ¿no? Te lo encargaste a No. Juan Luis y te lo va a llevar a Armenia. Ah, bueno, yo no lo tengo. Bueno, gracias.
Sí, por allá va a estar. Entonces, vas a tener el libro dentro de poco. De todas maneras, es importantísimo, bien interesante, poner como bregar uno a irse el- en el recuerdo hacia ese momento, a lo que hablamos hace 15 días, a lo que de pronto se pudo eh, plantear, preguntar. Y recordemos que veníamos también de una serie, de una serie de elementos. Podemos irnos mucho más atrás si queremos también en este acto de recordar, que también es una forma de ayudar a crear ese pensamiento vivo. ¿Se acuerdan del documento ese escrito que pasé hace poquito en el grupo del ABD? Del pensamiento vivo. Ahí mí se me vino mucho lo que está intentando también ayudarnos Denis con esta lectura, y es cómo a través de las analogías, cómo a través de esas, podríamos llamarlo metáforas, ir desarrollando ese pensamiento vivo. O sea, no solamente es quedarnos con un concepto que sería algo que lleva como a la muerte de la idea, sino de cómo nosotros también a través de poder eh, imaginar, de poder ver de otra manera un fenómeno, mejorar también nuestra capacidad de pensar. Pero es importantísimo el tema de recordar, de intentar hacerlo. De pronto no lo tiene el libro, pero ¿cómo hago yo para recordar algunas cosas? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de reuniones anteriores gracias a las preguntas que hacemos. Y Orlando ha venido haciendo preguntas muy interesantes en el grupo. Entonces eso nos lleva también a poder recordar esos momentos. Recuerdo cuando Orlando hizo esta pregunta acerca de lo que estaba planteándose acá, o cuando alguien otro hizo otra pregunta. Entonces, eso nos ayuda mucho a ese ejercicio del recordar, que es bien interesante si miramos pues también muchos problemas de enfermedades actuales, entre ellos, por ejemplo, el Alzheimer, o también digamos que el, el, el ir madurando también va perdiendo uno ciertas capacidades, pero es más por falta de ejercitarlas. Entonces es fundamental siempre mantener el proceso de ejercicio. Desde la pedagogía y Waldorf y desde la antroposofía se habla mucho de antes de acostarse hacer la retrospectiva del día, que uno dedicarse 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, el tiempo que quiera, 20, para hacer como esa retrospectiva del día sin quedarse dormido, ¿no? Ya para dormirse uno, pues es casi que el último ejercicio antes del sueño, de entrar en el sueño profundo. Pero la retrospectiva la hacemos de atrás hacia adelante, o sea, de lo último que hicimos en el día hasta llegar a lo primero cuando ya nos levantamos. Uno dice, abrí los ojos a las 2 de la mañana, ¿cierto? O abrí los ojos a las 6 de la mañana y me cogió la tarde. O sea, hasta ese momento hacen la retrospectiva. Entonces, cuando yo pido que hagamos este ejercicio de recapitulación, es pensando en eso, en cómo nos ayudamos nosotros también a tener como ese recuerdo, a agregar a ser un recuerdo vivo de la reunión pasada. Listo. Pues yo me acuerdo de las analogías en la naturaleza y cómo nos invita a tratar de reconocer procesos analógicos en la naturaleza. Y entonces también por eso nos muestra el cristal aquel fantasma, que es muy interesante porque entonces te deja ver por otras sustancias cómo se va repitiendo ese, esa cristalización desde lo microscópico hasta lo que podemos ver ahí. Y también hablando de eso, de los motivos fundamentales, es cuando nos habló de la sílice y el cuerno de vaca. Entonces, cómo Steiner llegó a encontrar esas analogías y la invitación a nosotros seguir observando para poderlas encontrar.
Muchas gracias, Juan. Perfecto. Ay, ahorita, a propósito, Jesús, ¿cómo es lo del cuerno de vaca, hombre? Eso, eso del cuerno de vaca. Yo creo que si entramos un poquito en la lectura de hoy también y a retomar un poco, lo que dice Juan es valiosísimo, el tema de cómo y por qué pensar en un cuerno de vaca, cuando pues el mismo Denis dice, ¿no? La vaca, pues quien diga que el cuerno es sílice está diciendo cosas que no son, pero la estructura y la forma como lo hacen es muy similar o analógica, como lo acaba de decir Juan, con relación al cuarzo. Entonces allí es donde la vaca toma una importancia grandísima en torno a el utilizar el cuerno para los preparados biodinámicos, para en especial dos preparados, que son el preparado de sílice, cuerno sílice y el otro que es el estiércol de la vaca, cuerno estiércol. Entonces, allí tiene que ser el de la vaca y no el del toro, por ejemplo, porque la vaca tiene unas condiciones especiales, a pesar de que los dos cuernos se estructuran de la misma forma, eso es un cuero endurecido prácticamente lo que es el cuerno que nosotros utilizamos, eh, pero hay diferencias entre la hembra y el macho en la forma, en la profundidad, eh, en la capacidad y el movimiento de irrigación sanguínea, también hay una diferencia grande y eso queda en el cuerno establecido. Entonces, el cuerno de la vaca es fundamental y que sea la vaca para hacer los preparados biodinámicos, con base también en esa analogía que pudo observar Rudolf Steiner en su momento de observación goetheanística que él utilizó, él siempre su referente es Goethe y utiliza mucho el poder mirar la naturaleza de esa forma. Y aquí es donde cobra importancia nuevamente, lo digo, el texto que les pasé sobre el pensamiento vivo. Es hacia donde nos quiere llevar Rudolf Steiner y también nos lo recuerda Denis en este libro de Agricultura Sagrada. No sé si te pude responder a tu inquietud, pero yo sé que en el curso lo vamos a profundizar más todavía. O sea, el cuerno de la vaca simboliza las fuerzas vitales del animal Tiene, y la concentración de la energía. tiene un elemento fundamental en el proceso de la nutrición de la vaca. Por el cuerno, por la madre del cuerno, se mueve muchísima sangre eh, y maneja toda esa fuerza vital y esa fuerza digestiva también. Inclusive Steiner en la conferencia eh, habla sobre creo que es la tercera conferencia, sobre qué pasa con las vacas que les están quitando los cuernos y cómo la fiebre aftosa es la respuesta a a ese daño que se le hace al animal, porque los cuernos hacen parte fundamental de la parte digestiva de la vaca. Entonces, al quitársele, pierde esa conexión hacia ella misma. Es una forma de recircular la energía dentro de la vaca misma a través de los cuernos. Entonces, son fundamentales para el proceso digestivo del animal. Aunque acá Pero puede ser otro cuerno de cabra o no sé. ¿Por qué la vaca? Se ha utilizado y se han hecho ensayos en biodinámica con otros animales, en especial de cuatro estómagos, ¿no? Mm, Entonces, y ha funcionado. Búfalo, Mm, cabra, ha sí, funcionado. ya. Juan, ibas a decir algo. sí, que aquí hasta ahora nos están hablando solamente de esas fuerzas formativas, esos motivos formales,
y la estructura molecular. Incluso pues son cosas que todavía yo puedo ver, como incluso ahí dicen, si usted ve una microfotografía de una estructura de un cuerno de vaca y la estructura molecular de la sílice, verán que hay imágenes mutuas. Entonces, por ahora estamos ahí como en esa imagen formativa, ya nos irán contando mejor qué es esa cosa del cuerno y los preparados y eso. Ahí vamos de a poquito. Muchas gracias, Juan, por aterrizarnos. Y podemos continuar entonces con la lectura. Mirellita no ha vuelto a entrar, ¿no? Yo les mandé la foto al chat de lo que va a decir ahí. Pues como empieza donde vamos, que es nuestro mandala alquímico, que es el que ya habíamos visto. ¿Sí se acuerdan? Que es los 4 elementos con el akasha en el centro. ¿Sí se acuerdan? Donde está la gravedad, levedad, condensación, evaporación, ligero, precipitación, coagula, solve, todos esos opuestos ahí dando la vuelta en ese akasha de los 4 elementos. Sí. Muchas gracias, Juan. Entonces vamos a continuar con la lectura. ¿Listo? En nuestro mandala alquímico, generalmente se considera que el reino térreo es representativo únicamente del reino mineral, el cual contiene gestos que pueden ser vistos como motivos arquetípicos aplicables a lo vegetal y animal. Nuestro trabajo en el reino mineral debe comprender las superficies internas y motivos formativos de los minerales, granitos, micas y feldespatos. Algunas personas dicen que en el preparado 501, cuerno sílice, se puede utilizar únicamente ciertos tipos de cristal de montaña. Sin embargo, en su curso de agricultura, Rudolf Steiner dice, también se puede usar feldespato. Se refiere a que podemos jugar con esa idea y trabajar con ella, pero necesitamos comprender qué estamos haciendo si utilizamos algo distinto al cuarzo. Necesitamos comprender las diferencias entre feldespato de plagioclastas, feldespato de ortoclastas y una formación de sílice. La estructura de cada uno es muy diferente. Lo que usemos depende de si queremos que el calcio venga o que el potasio esté presente. Estos dos feldespatos son silicatos, pero su estructura mineral interna tiene gestos muy diferentes en cuanto a la manera en que las cargas se disponen. Por ende, la manera en que las estructuras minerales están dispuestas dará una perspectiva diferente sobre los órganos vegetales o animales que puedan servir como envolturas. Considero que en esta área se puede realizar una investigación. Podemos probar feldespato, amatista o turmalina. ¿Qué envolturas van a requerir y cuál será su acción al ser rodeadas en las plantas o sobre el suelo? Rociadas en las plantas o sobre el suelo. ¿Cómo se mueven las fuerzas de esas diferentes formas de la sílice? En el reino térreo, lo mineral transporta las posibilidades gestuales para las plantas, los animales y el ser humano. Lo mineral representa una clase de conciencia. Como conciencia, lo mineral representa todo aquello que es regido por las leyes y orden. Es útil estudiar el reino mineral, especialmente las estructuras internas de los minerales y, aún más especialmente, los procesos formativos internos de los silicatos, porque tienen un efecto muy profundo en la agricultura y formación del suelo. Es muy útil estudiar los gestos formativos moleculares de los silicatos como gestos de otras cosas.
deberían buscar como una amatista es diferente de un cristal de cuarzo y cómo crece una turmalina. Aunque todos ellos son silicatos, poseen gestos formativos muy diferentes en el cuerpo vital de la Tierra, porque representan diferentes fuerzas de atracción y repulsión. Las moléculas se disponen en diferentes órdenes que se manifiestan en la forma de cristales. Nuestros experimentos mostraron que si se toma un cristal, por ejemplo, de amatista, y se pone en un cuerno de vaca para hacer una aspersión, se obtiene un gesto muy diferente que si se usa cuarzo. La amatista tiene propiedades que describiría como la tendencia a retenerse y prevenir dispararse hacia la periferia. Si se observa una geoda de amatista, se puede observar este gesto de retenerse. El cristal de cuarzo, en contraposición, se dispone en forma de un cetro largo. Al ser usado para asperjarse, esta tendencia formativa conduce a las plantas a dirigirse hacia la luz. Por eso Rudolf Steiner recetó cuarzo como enmienda para el problema de la roya en el trigo, causada por los veranos fríos de Europa. En los veranos europeos sucede una anomalía climática en la que una corriente de aire frío que viene del norte penetra mucho hacia el sur y Europa se, se mantiene hacia el sur y Europa se mantiene fresca durante el verano. Esto crea grandes problemas con la maduración de los cultivos, especialmente en el norte. Las uvas del norte forman un vino muy distinto de las del sur, de las uvas crecidas en Monterrey por la estación de crecimiento frío de los veranos europeos. Este frío crea problemas con hongos y moho. Para mejorar el gesto frío y húmedo, es necesario aplicar algo que represente el pelo lumínico. Steiner recomendó tomar cuarzo molido, ponerlo en un cuerno de vaca y luego mezclarlo en agua. Cuando se rocíe esa agua sobre una planta, llevará luz a la planta. La sílice empuja la planta hacia la luz de la periferia. Haciendo esto, el cuarzo actúa como un preventivo contra el moho, porque los hongos y el moho no se relacionan con la luz. Los cristales de cuarzo traen ese gesto de empujar hacia arriba y afuera al rociarse sobre las plantas. Sin embargo, si se hace esto en verano en California o el medio oeste en julio o agosto, se quemarían muchas plantas porque aumenta la luz. Realzar la luz es lo que hace el cuarzo. Bueno, he hecho una lectura larguita. ¿Qué se nos quedó de esto que hemos leído? Bueno, los feldespatos son aluminio silicato. Ellos contienen sílice, contienen aluminio, oxígeno y sobre todo potasio. Entonces entiendo que harinas de roca que tengan feldespatos se puede utilizar el potasio que contiene. ¿Es así, Juan Jesús? Bien. Sobre todo el potasio. El El, cuarto, Yo como que entendí, lo que me queda a mí es que hay muchos silicatos, pues casi que todos son silicatos, pero todas tienen unos motivos fundamentales de esos que hablábamos ahora, formativos diferentes. Entonces no es lo mismo, es como lo que dice Oscar, ¿cierto? Orlando. Orlando, perdón, Orlando. No son los mismos los motivos de un feldespato o incluso una turmalina
o o una amatista son diferentes al del sílice. Entonces, por eso recomienda el de sílice para llevarle luz a la planta, porque tiene esa imagen formativa distinta a los otros. Y entonces ahí también lo que nos invitas a seguir investigando, cómo serán los preparados con feldespatos o con turmalinas, para qué sirven esos. El de cuarzo, como lleva la luz a la planta, entonces además ayuda contra la presencia de hongos. Muchas gracias, Juan. ¿Se respondió a tu pregunta, Orlando? Sí, porque hay distintos tipos de feldespatos, ¿no? Están los feldespatos potásicos, ahí están la ortoclasa, la microclina, hay plagioclasas también, como la albita, y ellos se encuentran en granitos, en basaltos, pegmatitas. Bueno, y la diferencia entre eh, el sílice y el feldespato, ¿cómo lo ves? Es que el feldespato tiene sílice, ¿no? Tiene sílice, Sí, pero tiene pero potasio, entonces, ¿en qué cantidad? Con relación a la, a al la, potasio. a la sustancia en sí. O sea, el cuarzo es prácticamente sílice, Sí, óxido de silicio, mientras que los feldespatos, como lo dijiste ahorita, tienen otras sustancias. Hay unos que son más sí, cuarcíticos, otros más potásicos, pero tienen diferentes sustancias. Pero el gesto que se busca con la aplicación del preparado, ya también lo dijo y lo repitió ahorita Juan, y es el gesto de la luz. ¿Cómo llevarle la luz a las plantas? Y entonces cuando uno mira el sílice, cuando uno mira lo que hay allí de ese cuarzo y esa cantidad de sílice tan alta que hay, es porque podemos también mirarlo en la amatista, por ejemplo, que dio el ejemplo de cómo se forma una geoda y es muy hacia el interior. Cuando se busca es algo que sea más hacia el exterior. O sea, el gesto de formación del cuarzo es hacia el exterior, es buscando salir siempre. O sea, no se va a quedar hacia el interior, sino que va a salir. Y eso también ayuda a qué es lo que se quiere con el preparado biodinámico. Lo que se quiere es precisamente proyectar la luz hacia afuera. O sea, que la luz se proyecte, que se magnifique la luz a través del proceso del preparado. Entonces, ya allí uno dice, bueno, con los feldespatos se podría, no. Entonces se han hecho ensayos y se ha dado cuenta que no es igual y por eso los biodinámicos post-Steiner dicen que realmente lo que debemos de utilizar son cristales de cuarzo para hacer el preparado. Steiner dio la posibilidad de algunas arenas, pero muy silícicas, o sea, muy cuarcíticas, no con otros minerales como el feldespato o la mica mezclado en ellas, sino ojalá puro silicato, puro cuarzo, o sea, puro cuarzo realmente como parte de la formación de esa arena. Entonces, básicamente lo que nos está invitando en este caso es como a poder ver que un pequeño cambio en el mineral cambia completamente el sentido de lo que se quiere hacer. Jesús, Dime. en cuanto a lo que está diciendo usted en este momento, de lo que se puede hacer de pronto con esas aplicaciones, y teniendo en cuenta, digamos, uno que tiene cafetales con sombrío y hablando a él pues de la diferencia de los climas y todo, y ya que eso atrae tanta luz, entonces, digamos, en el caso mío que es café bajo sombra, casi todo, bueno, una parte, entonces en época de invierno, de mucha nubosidad, sería muy importante esa aplicación de ese 501, porque me va a ayudar a traer luminosidad a ese cafetal, que además de tener mucha nubosidad, tiene el sombrío para prevenir la roya, los hongos y bueno, todo eso.
Y lo veo muy importante ahora, si va a venir este cambio, este niño tan fuerte, pues tendré mucho cuidado con la parte del banano, que no sea que uno lo aplique en estas temperaturas que están haciendo y se pueda, pues bueno, claro que yo no creo que eso pues le pueda hacer a uno daño, pero pues hay que ponerle gafa a ese asunto. No sé si estoy apreciando bien o no, según las comparaciones que dice ahí en la lectura. Es perfecto, Esther. O sea, realmente y está a criterio del agricultor biodinámico en qué momento utilizarlo, pero tienes toda la razón. O sea, ¿cuál es el momento más adecuado? Yo, por ejemplo, tengo un cultivo, voy a iniciar un cultivo de maíz, un cereal. eh, Cuando preparo terreno, cuando muevo la tierra, cuando organizo todo, inmediatamente pienso en un preparado que me organice el suelo, que me organice todo eso y me va al preparado cuerno estiércol. Y también al flying. Entonces yo ya pienso en el momento de organizar terreno, aplico flying. Y el cuerno estiércol. Cuando las plantas van creciendo, están en proceso vegetativo, necesitan mucha luz, necesitan mucho sol. Entonces es el momento óptimo para la aplicación del preparado de sílice, porque ahí es donde yo voy a través de esas gotas multiplicar el efecto del sol como luz y calor hacia ese cultivo que yo tengo. Pero vaya cosa, de pronto que me haya pasado y que me coja un verano bien fuerte en ese momento. Si yo aplico ese preparado y lo aplico en un día bien soleado, un día de mucho sol, posiblemente le esté haciendo un daño a mis plantas. Entonces, mejor me paro la aplicación y espero a que ese sol se vuelva un poco más tranquilo. Aplico un buen sistema de riego para que no se me mueran las plantulitas que van creciendo. Y solamente cuando yo ya veo que el clima me es favorable, puedo aplicar el preparado, porque si no las quemo. Entonces, fíjense lo importante que es tener ese criterio de agricultor de conocimiento del por qué y qué es lo que estoy buscando con el preparado. El preparado, lo que yo hago con el preparado es precisamente, está lloviendo mucho, entonces voy a hacer que voy a aplicar el preparado 501, el preparado de sílice, porque necesito traer esa luz, como tú lo dijiste, Esther. Es un cultivo bajo condiciones de sombra. Él no necesita mucha luz, pero si fuera de que lo poquito que tiene menos todavía, se va a proliferar y la humedad es muy fuerte abajo, van a proliferar los hongos y los mohos, en el caso pues de las rollas y los hongos que se presentan. Entonces sí es muy oportuno en una mañana de esas, bien tempranito en la mañana, salir a hacer la aplicación del preparado de sílice. Entonces, esa es la validez de tener el criterio adecuado para la aplicación del preparado. O sea, ¿qué es lo que yo busco con el preparado? Y aquí Denis nos lo manifiesta de una manera muy directa y es esas fuerzas de luz y calor que necesito que le lleguen a las plantas. Pero Jesús, sí, Dime, dale. pero creo que hay que aclarar que el cuarzo no transmite fotones a la planta. No lo puede hacer, ¿no? Creo que el cuarzo lo que hace ahí es que modula la relación de la planta con la luz existente. Sí, pues es un papel como De de, lupa. sí, como de lupa. Sí, Lo que decía aquí la compañera en el cultivo de café. Entonces, lo que hace es como amplificar, ¿no? Es como un sí, amplificador. Pero señor. no es que transmita fotones a la No, planta, no. no, él sirve de lupa Amplifica, de y, lupa, amplifica, sí. y máxime como se aplica, porque se aplica con los aspersores bien cerrados, que salga una nubosidad pequeñísima, o sea, unas goticas, micro gotas, y cada microgota es una lupa que va a hacer que la luz que está entrando, la poca o mucha luz que está entrando, se vaya a multiplicar mucho más. Entonces, lo que él está haciendo, el preparado en sí, lo que está haciendo es multiplicar el efecto de la luz que ya hay, De la luz existente. de la luz existente, de la luz que Exacto, ya la hay. luz existente. Correcto. Muchas gracias, Orlando.
O sea, es un fenómeno de dispersión y reflexión de la luz existente, ¿no? Sobre la Y superficie foliar de la planta, me imagino, ¿no? sí, sobre el ambiente, y él va a Sí. llegar a la planta pues de manera muy especial. Yo aquí tengo una inquietud, o resalto una parte del párrafo donde dice que aunque todos son silicatos, poseen gestos formativos muy diferentes en el cuerpo vital de la Tierra, porque representan diferentes fuerzas de atracción y repulsión. Y cuando leímos esta parte, a mí también me llamó la atención cómo el sílice en esos experimentos que hicieron ellos lo relacionan como con un cetro largo, que yo me imaginé que era como un gesto de salir a atraer la luz. Sí, sí entiendo que claro, es más casi como una lupa, pero me cambió un poco la idea, como la sensación de pensar que el sílice actuaba como un cetro largo, mientras que la amatista tenía un gesto de retenerse, como de cerrarse. Sí. Y es eso, o sea, el amatista se cierra, y el cuarzo lo que hace es que sale, o sea, él sale. Ese gesto son columnas que se propagan, se van hacia afuera, se expanden. Entonces, ese es el gesto diferenciador. O sea, ¿qué hace el uno y qué hace el otro? Entonces, el encerrarse da una sensación de oscuridad, de buscar como la oscuridad, mientras que el querer salir hacia afuera da la sensación de buscar la luz, el aire, buscar eso que es lo contrario. ¿Cómo sientes el gesto, Mónica? No, sí, de acuerdo, sí, yo creo que me, me queda, me queda claro como que las dos, digamos que la analogía con el cetro largo corresponde a lo que tú acabas de decir, y que también es válido lo de que actúa como una lupa que genera un efecto de realzar la luz en la planta. Pero al comienzo me había llamado la atención que se refería al efecto que generan en el cuerpo vital de la Tierra, los diferentes eh, Minerales. silicatos, sí, minerales, Ujú. sí, O sea, sí. sí, ellos nacen en la tierra. Entonces ese gesto con el que ellos nacen es el que puede observar digamos, este observador guetianístico, este observador de analogías, y puede ver qué es lo que hay allí en ese gesto y puede traerlo hacia, hacia lo que él quiere. De hecho, ahorita estoy leyendo un libro que se llama eh, de Susan Perrock, de cuentos sanadores, 101 cuentos sanadores, algo así. Y Susan utiliza mucho las metáforas, o sea, es qué observo, qué quiero transmitir yo, digamos, a los chicos, a los niños o a los adultos, qué mensaje quiero transmitir y cómo no llevarlo de manera directa. O sea, es que hay un mal hábito de alimentación en la persona, y yo le digo, es que ese mal hábito tuyo es causado por esto, esto y esto, y me voy pues al pensamiento lineal. Pero cuando yo puedo utilizar una figura, cuando puedo utilizar algo, una analogía, una metáfora, ese mensaje llega con más claridad a la persona. O sea, en los niños funciona perfecto, y en los adultos también. Muchas veces nosotros necesitamos de un cuento para cambiar en ocasiones algún hábito que tenemos. Entonces, aquí Steiner y nos muestra cómo observar la naturaleza nos sirve para resolver problemas que nosotros tenemos en la misma finca o en la vida cotidiana, ¿no? O sea, esos gestos que se ven allá, yo los puedo llevar también a
hacer parte de mi vida en otras cosas que yo puedo utilizar. Y bueno, hay muchos ejemplos. La medicina homeopática, la medicina antroposófica utiliza precisamente curar a través de los similares. Entonces, algo genera, una planta o un mineral genera algo en el ser humano y como eso cura algo en la vida también del ser humano. Entonces, es como poder llegar allá a esa capacidad de observar esas analogías y a través de ellas hacer cosas maravillosas como el preparado 500 o el 501, que son elementos muy bonitos que nos ha regalado Rudolf Steiner y son la base fundamental de la agricultura biodinámica, igual que los otros preparados, ¿no? Bueno, ¿podemos seguir leyendo o tenemos alguna otra inquietud? Voy a continuar entre la lectura. Hace años tomé algo de amatista, la molí. Me disculpan que estoy como con la vista hoy un poquito mal y tengo esta letra pequeñita. Hace años tomé algo de amatista, la molí, la puse en el cuerno y luego rocié el preparado de amatista. Estaba buscando una luz tenue en lugar de una intensa luz de la sílice. Entre los geólogos se conoce a la amatista como una melliza brasilera. El tetraedro que forma el andamio cristalino no crece en... Ay, espérate, voy a poner la letra un poquito más grande aquí. Si quieres, leo. Bueno, Juan, por favor. El tetraedro que forma el andamio cristalino no crece en cadenas largas como en el cuarzo. Las formas moleculares se oponen, y ese es el gesto observado en una geoda. El cuarzo es retenido y se extiende horizontalmente y se forman muchos pequeños puntos en torno a un centro común, en lugar de uno dominado en el centro. El cristal se contiene de dispararse. Entonces es bueno este gesto mineral para ser rociado. ¿Qué gesto vegetal queremos influenciar? Las lechugas y repollos son cultivos que se quiere contener de no irse en flor. Queremos que formen muchas hojas en torno de un centro en lugar de dispararse y formar semillas. La amatista es un silicato, pero su patrón molecular tiene un motivo gestual distinto al del cuarzo. Como resultado, se puede procesar como indica Steiner para el cuarzo, pero su accionar es muy distinto al del cuarzo. Por ende, tenemos algunas ideas establecidas aquí. Tenemos solve y coagula como las dos ideas clave de la alquimia. Solve es el polo de la levedad y coagula es el polo de la gravedad. A partir de la levedad y la gravedad, tenemos varias combinaciones gestuales de levedad y gravedad. Tal o cual mineral o vegetal es expansivo o se retiene. Hay un gesto de gravedad en la amatista no presente en el cuarzo. La fuerza de la levedad del cuarzo empuja a la planta hacia la periferia. A continuación, vamos a observar la naturaleza del agua desde la perspectiva del mandala de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Ahí se acaba el punto 1. Capítulo 1 será. No, la parte 2 del capítulo 2. La parte 1 del capítulo 2 se acaba ahí. Wow. Hemos ido avanzando ya. ¿Qué nos queda de esta partecita que leímos? Precisamente eso que decía Mónica como complemento a lo del cuarzo como lupa, es esa fuerza de levedad del cuarzo que empuja la planta hacia la periferia.
esto es la ampliación de la mirada, es una maravilla. Y mira que se atrevió pues a hacer el ensayo, el experimento, a ver qué pasa si hago el preparado con amatista. O Y sea, para las lechugas y para ese otro gesto que quiero en la planta, es maravilloso. el Ahí yo, lechuga y cómo ellas se enconchan, se buscan hacia adentro y que no me salga hacia afuera con, con la flor y la semilla. ¿Ibas a decir algo, Mónica? sí, que esa pregunta, o sea, yo no sentí como que lo estuviera sugiriendo, pero sí. O sea, mejor dicho, sí el gesto que lo relacionaba, el del gesto de la amatista con el gesto de la lechuga y el repollo y de lo que uno espera de la lechuga y el repollo, pero me quedaba la incertidumbre, entonces es mejor aplicar un preparado de amatista en ese caso, porque igual él pregunta por el gesto y lo Según eso, sí, describe ¿no? como similar, sí. Claro, y mira que lo ensayó y todo. O sea, la invitación es a ensayarlo uno también y mirar los gestos y de qué quiere uno, qué necesito. Bien chéverísimo, porque es a no quedarnos quietos y bueno, lo que han hecho muchísimos agricultores biodinámicos después del curso de Rudolf Steiner es precisamente investigar, no quedarse inquietos con un elemento solo y han avanzado mucho. De hecho, Denis, con este tema de la agricultura sagrada, es un avance grande que nos ha dado. Y otro gran maestro vivo es Enzo Nastati para nosotros los biodinámicos. Lo que viene haciendo con los preparados biodinámicos, lo que se viene preguntando y no solamente preguntándoselo, sino haciéndolo también. Entonces, con el tema de la agricultura eh, Devocional. devocional, se me fue el nombre, gracias, el tema de la agricultura devocional. Y él viene haciendo un trabajo lindísimo en torno a eso. Entonces, es como una invitación también a que nosotros también podemos hacer muchas cosas, irnos haciendo preguntas y ensayando también mucho. ¿Qué hay en el entorno? Qué hay en nuestro espacio? ¿Y qué podemos utilizar en eso? Y eso ha enriquecido mucho composes, muchas formas de hacer el compost, obviamente aplicando los preparados biodinámicos, pero con lo que uno tiene en la finca. O sea, cómo ir siempre siendo inquietos con todo lo nuestro y no quedar pues con el solo hecho de, bueno, va a aplicar entonces 501, 500, va a aplicar los otros preparados en compost. No, voy a hacer muchas más investigaciones y mucho más trabajos con ellos. Demos inicio entonces a la otra lectura, Juan. De una. Entonces, 2. Dos. Agua, membranas de tensión, límites energéticos, superficies mínimas, fenómenos del agua, revolviendo, ejercicio imaginativo. Primero, revisemos la idea de los 4 elementos antes de avanzar con el trabajo, enfocándonos en el agua como elemento alquímico. La teoría de los 4 elementos es muy antigua y tiene que ver con lo que la ciencia de hoy en día llama cambio de fase. En lenguaje contemporáneo, un cambio de fase es un movimiento de sólido a líquido o líquido a gaseoso o de gas a puro calor. El concepto tiene una cualidad más bien mecánica, o como en la teoría atómica, un tipo de cualidad geométrica con ángulos de unión y esa clase de fenómenos tomados como los principios operativos del cambio. Cuando fue desarrollada la teoría de los 4 elementos, no había ángulos de unión ni mecánica cuántica y los 4 elementos eran las moradas de los dioses. Eran moradas de estados de conciencia trascendentes que actuaban en la tierra para que las cosas pasen. Había dioses terrenales, dioses y diosas etónicos, dioses del agua y el aire, y dioses planetarios. Podemos decir que los elementos estaban animados. Animado significa que los elementos tienen una relación con los seres humanos, porque los seres humanos tienen almas, y las almas son las moradas de los espíritus.
Los alquimistas dirían algo así. Bueno, si un ser humano como espíritu tiene un alma, y si la tierra como espíritu tiene un alma, los espíritus de los dioses deben formar el alma de la tierra. Si ese es el caso, entonces debe ser posible que los dioses y los seres humanos se comuniquen a través del alma de la tierra. La comunicación humana con el alma de la tierra era el misterio central de la práctica alquímica. Era entendido que la vida anímica de la tierra, la vida anímica de los dioses y la vida anímica de los seres humanos estaba entretejida. Esta interrelación hizo posible transformar cosas en el cuerpo de la tierra que hoy son consideradas imposibles por la ciencia racional. El punto de referencia alquímico clásico está contenido en la idea de transformar plomo en oro. Si se entiende este trabajo alquímico, transformar plomo en oro debía suceder primero en el alma del alquimista. Solamente después era posible pasar esa transformación en la naturaleza. Si uno desesperadamente quisiera hacer oro, adivinen qué, no sería posible hacerlo. Si uno es desinteresado de si uno hace oro, esa actitud se acerca mucho más a entender cómo hacerlo. Incluso entonces, sin embargo, sería necesario esperar a que el mundo espiritual piense que sería una buena idea. Por supuesto, era una cuestión de actitud y conciencia que permitía a los seres de la naturaleza confiar en que uno no haría desastres con el poder para cambiar cosas. Cuando se ganaba suficiente poder para cambiar algo, se ganaba porque se demostraba a los seres que controlan el poder en la naturaleza que se era digno de ese don. Sin embargo, había personas que, siendo como somos, tenían una estrategia para saltear ese paso, la llamada magia negra. Pasé varios años navegando en un submarino de misiles nucleares durante la guerra en Vietnam y vi suficiente como para saber que la magia negra de hoy se llama energía nuclear. La vemos como una gran fuente de energía, pero no entendemos su relación con la conciencia. Un alquimista tendría una mirada diferente sobre este tema. Muchas gracias, Juan. Bien, ya estamos sobre la hora. Podemos, sabiendo que iniciamos un nuevo tema, dejarlo ahí como para llevarlo al sueño. Están palabras mayores, hay cosas interesantes allí y volvemos a repetirlo dentro de días. Listo. Voy a hacer el verso de salida. Padre, tú que has estado, estás y estarás en la profundidad de nuestro ser. Glorificamos y alabamos tu nombre en nosotros. Que tu reino sea creciente a través de nuestros actos y conductas. Que podamos cumplir tu voluntad de la manera en que tú, oh Padre, lo has establecido en nosotros. Concédenos abundante nutrición espiritual, el pan de vida, en todos los cambiantes momentos de la vida. Permite que nuestra misericordia por los otros compense los errores cometidos hacia nuestro ser. No permitas que el tentador opere en nosotros más allá de la capacidad de nuestras fuerzas, porque en tu ser, oh Padre, ninguna tentación puede existir, porque el tentador es solo apariencia y engaño. Y tú, oh Padre, nos conduces a través de la luz de tu conocimiento, que tu poder y tu gloria obra a través de nosotros por los siglos de los siglos. Rudolf Steiner.